Hola queridos amigos, es un privilegio nuevamente poder estar con ustedes a través de la tecnología y compartiendo un nuevo episodio. Si ustedes recuerdan, prácticamente esta es la parte número 3, podríamos decir, del episodio que iniciamos hablando sobre las, vamos a decir así, reglas sobre los alimentos. Ya sea sobre carnes inmundas o inmundas. Si recuerdan, la primera parte estuvimos viendo si de acuerdo al Antiguo Testamento esas leyes habían dejado de ser válidas para nosotros hoy. Después vimos una primera parte del Nuevo Testamento y ahora hoy con este episodio, vamos a concluir con la tercera parte, siguiendo la misma temática y la misma pregunta de si fueron abolidas en el Nuevo Testamento las leyes alimentarias. Hasta ahorita, si ustedes recuerdan, queridos amigos, y si ustedes ya vieron el episodio pasado, y si no lo han visto, yo les animo de verdad para que lo puedan ver, el episodio número 11, para que lo puedan ver, igual lo puedan compartir, para que igual puedan enlazar el anterior con el que vamos a ver el día de hoy, y vamos a darnos cuenta qué es lo que realmente nos dice el Nuevo Testamento acerca de que si las leyes sobre los alimentos, especialmente sobre carnes inmundas o limpias, si aún siguen vigentes para nosotros hoy en día o no. Así que este episodio número 12 tiene como ese propósito, queridos amigos, de abarcar algunos pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento que pareciera indicarnos que esas leyes han quedado anuladas. Así que, queridos amigos, junto con mi papá, con mi hermano Job, nos sentimos contentos nuevamente de poder estar con ustedes y ojalá que este episodio pueda ser de grande bendición para nosotros. Y el episodio que vamos a analizar a la luz de la Biblia con el Espíritu Santo es Romanos 14. Ese es el pasaje que vamos a analizar hoy. ¿Por qué Romanos 14? Miren, queridos amigos, algunos están convencidos de que Romanos 14 respalda la idea de que los alimentos, la idea de que los cristianos ya no están obligados a seguir las instrucciones bíblicas que prohíben el consumo de carnes inmundas. Así que vamos a ver cuál es ese principal argumento y vamos a analizarlo. Miren, el principal argumento lo encontramos en el versículo 14. Por ahí el apóstol Pablo dice lo siguiente, se los voy a leer. Dice así: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así que ese es el pasaje que vamos a analizar hoy y yo espero que este episodio igual pueda aclarar esas dudas y pueda ser de grande bendición para nuestra vida. Y bueno, Caleb, muchas gracias por la introducción, ¿verdad? Y bueno, queridos amigos, pues ya saben cuál es el pasaje que vamos a analizar primeramente en esta ocasión. Y yo creo, Caleb, que la clave para entender este pasaje está especialmente en el versículo 2. Yo voy a leer, los invito a buscar en sus Biblias Romanos 14 y voy a leer desde el versículo 1 y 2. Y dice lo siguiente, Romanos 14, 1 y 2. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Si ustedes leen el capítulo completo de Romanos 14, se van a dar cuenta que Pablo en todo el capítulo está contrastando entre dos grupos, ¿verdad? Dos grupos que tienen diferente opinión. Y en este versículo, hablando acerca de los alimentos, ¿verdad? Porque en este texto no solamente se habla de otras cosas, específicamente en este texto, el contraste que hace entre los dos grupos, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil, come legumbres. O sea, Pablo plantea aquí dos grupos. Uno que cree que se ha de comer de todo y uno que solo come legumbres. Ahora, si Pablo estuviera tratando aquí el tema acerca de animales limpios e inmundos, ¿no creen que el contraste entre estos dos grupos tendría que ser así?
porque uno cree que se puede comer de todo, cree que se ha de comer de todo, y el otro que es débil come solo alimentos limpios. ¿Por qué, queridos amigos? El contraste que hace aquí es entre uno que ha de comer de todo y uno que solamente come legumbres. ¿Se dan cuenta? No hay, o come carne o no come carne, podemos decir. Ese es el contraste que está haciendo Pablo entre estas dos cosas. Entonces, ¿cuál será realmente el tema que está tratando Pablo aquí en Romanos 14? Si se dan cuenta, el contraste es entre alguien que come carne y alguien que no come carne. Entonces, ¿cuál es el tema, queridos amigos? Vamos a ir más a fondo para entender esto. Bueno, pues es importante mencionar, después de haber tenido esta introducción de este episodio y también del capítulo que estamos estudiando de Romanos 14, es importante mencionar, como decíamos, que en el mundo romano era muy común ofrecer a los ídolos tanto carne como vino. Y nosotros lo podemos mirar en 1 Corintios 8, donde Pablo está hablando acerca de los sacrificados a los ídolos. Y él desde el versículo 1 empieza diciendo, voy a leer aquí el capítulo 8 de 1 Corintios, versículo 1, y ahí a donde podamos llegar. Vamos a mencionar, si terminamos todo el capítulo, algunos versículos ahí representativos, pero vamos a leer comenzando en el versículo 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada cómo debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores ahí entre paréntesis, mas sin embargo, dice el versículo 6, solo hay un Dios, del cual proceden, todas las cosas y nosotros somos para Él. Hasta ahí voy a dejar. Lo que quería solamente enfatizar con este pasaje de 1 Corintios 8, nos está mencionando lo que Pablo tenía, y recordemos lo que acabamos de mencionar, la costumbre que tenían en el mundo romano. Y Corintios, aunque era pertenecía antes a Grecia, pero pues ya había sido conquistado por los romanos y pues ahora formaba parte de ahí, pues también tenían esas costumbres. Y mismo Pablo, que es el autor de 1 Corintios, también pues sabemos que es el autor de Romanos, y él tiene este concepto de lo que se estaba viviendo ahí. Él sabía el contraste que había en esto que Job ha mencionado, de que o comía carne o no comía carne, ¿verdad? Así es que de estas ofrendas que se llevaban, como mencionó ahí, más tarde, pues había porciones que se vendían en los mercados y carnicerías. Por lo tanto, pues fácilmente alguien podía llegar a una carnicería y comprar de esa carne que había sido sacrificada a los ídolos. O inclusive si alguien te invitaba a comer, un familiar, un amigo ahí a su casa, podía dar la casualidad y pues era alta también la posibilidad de que pudiera ser, porque pues ahí compraban y no sabían a qué carnicería habían ido, ni a qué carnicería se habían llevado estas porciones que habían sido sacrificadas a los ídolos. Ahora, nosotros como cristiano, o más bien en aquel tiempo como cristiano, ¿debía el cristiano preguntar acerca del origen de esta carne? Algunos pensaban pues que no había nada de malo en comer carne ofrecida a los ídolos, por lo tanto pues ellos quizá no preguntaban. Ellos pensaban que no era malo porque pues estos, como menciona Pablo en 1 Corintios, pues son dioses inútiles, dioses que no tienen poder, no tienen nada, son dioses falsos. En otras palabras, como menciona Pablo en 1 Corintios, que solamente tenemos a un único Dios, al Padre, del cual proceden todas las cosas. Por lo tanto, eso pensaban algunos.
pero el problema era particularmente serio para los cristianos que alguna vez adoraron ídolos. Ellos sabían lo que era, lo que significaba para ellos, y pues tal recuerdo firme de sus días, de que estaban convencidos de lo que estaban haciendo esos días paganos que vivieron, podían debilitar su nueva fe. Entonces, por eso ahora lo que estamos abordando es interesante de lo que está hablando aquí, aunque como mencionó Job, el capítulo 14 no habla, tiene muchos diferentes temas, pero se enfoca en este contraste que hay de la carne y de si comes carne o no comes carne. Muy bien, pues igual ya lo que ha mencionado Job, lo que menciona ahorita mi papá, quizás entonces nos preguntaríamos, queridos amigos, ¿cuál es entonces la enseñanza que Pablo imparte en Romanos 14? Y voy a leerlo otra vez para que podamos recordarlo. Romanos 14:14 dice de la siguiente manera: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Creo que algo importante que nosotros debemos de tener claro antes de avanzar, es que el apóstol Pablo no está discutiendo sobre qué alimentos si es inmundo o limpio, como lo vimos en Levíticos, que Dios ahí hace la distinción de qué animal sí es inmundo y qué animal es limpio. Aquí el apóstol Pablo, como igual Job ya lo mencionaba mi papá, no está, como que el debate no es ese, saber si ese animal sigue siendo inmundo o ya dejó de ser inmundo, sino más que eso, el apóstol Pablo está enfocando al trato, está hablando de tratar a alguien con amor, tratar a alguien de una manera comprensiva. Si por su conciencia, él le menciona, es débil, cree que ese alimento que se ofreció a los ídolos puede hacerle daño o no es correcto, porque él no tiene una conciencia fuerte, por así decirlo, aunque haya sido un animal limpio el que se ofreció a esos ídolos. Entonces, aquí hay algo bien importante nada más que resaltar, es que el apóstol Pablo está hablando de cómo debemos de tratar a esas personas, que para ellos dicen, no me siento bien comer ese alimento que fue ofrecido a ese ídolo, aunque sabemos que ese ídolo ni oye, ni puede hacer nada, ni tiene ningún poder. Pero bueno, miren, en su diario vivir, cada creyente tenía varias opciones en lo que a este asunto se refería, hablando del contexto que nos habla Romanos 14 de la carne. Miren, si por ningún motivo este cristiano quería comer carne sacrificada a ídolos para no correr ningún riesgo de ofender su conciencia, tenía que seguir un régimen vegetariano, o sea, comer legumbres. Por eso el apóstol Pablo lo dice, si su conciencia es débil, pues que coma legumbres, y así se evita estar pensando cómo viene el estado de esa carne, a quién fue ofrecido, o se quita ese pesar de su mente y mejor come legumbres. Ahora, si no existía ningún problema de conciencia, entonces dice, bien, podía comer la carne, comer de todo. Es cuando el apóstol Pablo ahí dice, puede comer de todo, pero estamos hablando de esa carne que Dios había estipulado para poder comer. Por eso Pablo, si nosotros vemos ahí, queridos amigos, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Ahora, es importante notar que la única ocasión que se registra en el Nuevo Testamento, el tipo de animal que se iba a sacrificar a ídolos o el animal sacrificado era un toro. Ahora, si yo les hago una pregunta, según las leyes de los animales limpios e inmundos, ¿un toro era inmundo o era limpio? Ahí contesten, queridos amigos. Y yo aquí puedo decir que un toro era un animal limpio. O sea que los sacrificios que se hacían a los ídolos, igual lo hacían con un animal limpio. Esto nos ayuda a entender o a tener una facilidad de entender el problema que había para los cristianos. O sea, era una carne limpia, era un animal limpio. El problema que ellos tenían nada más era que había sido ofrecido a los ídolos. Ahora, yo creo, queridos amigos, que es muy importante que nosotros no saquemos un versículo nada más, agarremos un versículo y lo extraigamos
de todo el contexto. Es importante que nosotros leamos bien el contexto, y el contexto de la Biblia puede estar en todo el capítulo, puede estar en todo el libro, incluso puede estar a lo largo de toda la Biblia. Así que es importante, queridos amigos, que nosotros no solo tomemos ese versículo, sino que estudiemos todo lo que la palabra de Dios nos quiere decir en relación a eso, y yo creo que eso nos va a ayudar a entender un poquito mejor. Así que hasta este pasaje, por lo que ya hemos mencionado, creemos, queridos amigos, que igual no se sigue discutiendo sobre que el animal inmundo dejó de ser inmundo y ahora tú ya lo puedes comer, sino estamos hablando de animales limpios que eran ofrecidos a ídolos. Ok, Caleb, muchas gracias. Yo creo que con eso nos queda bastante claro, queridos amigos. Y nada más mencionar que la cita que mencionabas, Caleb, donde se menciona en la Biblia el único animal que se tiene la intención de sacrificarlo a los ídolos, se encuentra en Hechos 14:13. Entonces, queridos amigos, búsquenlo ahí, y es un toro especialmente. Entonces, es esa cita para que la tengan en cuenta. Y otra cosa que me gustaría agregar antes de terminar con esta parte, que en ese versículo que estábamos leyendo en Romanos 14, que leía Caleb, cuando habla acerca cuando menciona la palabra inmundo, la palabra griega que aparece ahí es koinos. ¿Se acuerdan de que ya estudiamos acerca de koinos? La contaminación por asociación. Entonces, queridos amigos, esto también nos refuerza exactamente la misma idea de que aquí en ningún momento se está hablando del tema de animales limpios, inmundos, sino de carne sacrificada a los ídolos. Y bueno, queridos amigos, vamos a pasar al siguiente pasaje que vamos a analizar en esta ocasión. Y con esto vamos a terminar esta serie. Aprovecho para decirles que si gustan que revisemos alguno otro en especial, pues quizá más adelante podamos hacerlo. Pero al menos por ahorita vamos a terminar ya con este pasaje. Los invito, por favor, a que vayan a sus Biblias. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 4, y voy a leer del 3 al 5. Y miren lo que dice. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participesen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este, queridos amigos, es otro de los pasajes que muchas veces se ha entendido que anula las leyes sobre alimentos limpios e inmundos. Y si uno lo lee así a simple vista, parece que sí, ¿verdad? Parece que está hablando de que pues todos los alimentos que solamente con acción de gracias se pueden hacer, se pueden comer. Ahora, ¿será realmente que esto es lo que está enseñando Pablo en este pasaje? Bueno, pues es importante que nosotros tomemos nota de un detalle muy significativo. Nosotros vemos aquí en una misma carta de Pablo una cita muy conocida, segunda de Timoteo 3:16, quizás algunos hasta se la saben de memoria. Ahí dice toda la escritura, que dice es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero recalco, dice que toda la escritura, para ese tiempo solamente estaba ahí el Antiguo Testamento, pero aún así, a hoy incluye toda la Biblia, y el Antiguo Testamento es parte de toda la Biblia, ¿sí? Por lo tanto, Pablo en 1 Timoteo 4:1, vamos a leer, Job leyó ahí del 3 para adelante, y quedándose ahí, parece que ahí eso nos indica que pues esa cita nos manda eso de que no nos casemos. Sin embargo, nosotros vemos ahí, y lo que estamos viendo, lo que mencionó Job, dije ahí nomás recalqué, no nos casemos, pero lo que él mencionó, en esos versículos vemos que pues que lo que Dios creó es bueno
y él pues ya explicó esto, que aparentemente así se ve a simple vista, pero 1 Timoteo 4:1 dice, ¿cuándo fue cuando aconteció esto? Pablo está diciendo, cuando está previniendo, advirtiendo a la iglesia y diciendo, pero el Espíritu dice claramente, ¿cuándo? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto nos ayuda a aclarar más, y más que nada Pablo aclara que de ninguna manera puede referirse a algo mandado por Dios como las leyes alimentarias. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque dice que iban a provenir ¿de dónde? De espíritus engañadores. Y también eran, dice, doctrinas, iban a ser doctrinas de demonios. Y si nosotros analizamos la Biblia, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no encontramos ninguna enseñanza que venga o que provenga, y aún de las que se cumplieron en Jesús, como la circuncisión y los sistemas de los sacrificios, provinieran de doctrinas de demonios. No se les menciona ahí porque eran de la palabra de Dios. O sea, su origen es en Dios, su origen es divino más bien. Así es que claramente Pablo está hablando de otras doctrinas que son contrarias a la Biblia, que no provienen de la palabra de Dios, que no son de origen divino. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero que notemos algo aquí, algo que creo que no podemos dejar pasar, es que el apóstol Pablo, y queridos amigos, ustedes igual ahí con sus Biblias pueden irnos siguiendo, específicamente limita sus observaciones a aquellas cosas creadas por Dios, y dice él, para ser usadas como alimentos. Ahí dice en 1 Timoteo 4:3. Si nosotros hacemos o recordamos cuando Dios creó este mundo, Él creó la vegetación, creó los alimentos, y todo lo que Dios creó dice que era bueno, y que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó para que sirviera como un alimento para el ser humano. Y si hacemos una alusión a ese tiempo, nos daremos cuenta de que en ningún momento la alimentación, es más, no había ni carne limpia ni inmunda. Para el ser humano no se había creado en ningún momento en el plan de Dios la carne como alimento. Pero bueno, vamos a decir que es otro tema. Pero todo lo que Dios creó como alimento, todo lo que Dios creó como alimento. Y quiero decirles que Dios explicó qué es lo que debía de usar el hombre como alimento. O sea, Dios se lo dijo. Y esto lo hemos visto en los episodios que hemos llevado a cabo aquí en nuestro canal. Hemos explicado que en el origen, en el Edén, Dios dio para el ser humano como alimento la fruta y los granos, semillas, no había carne. Después, por otras circunstancias, por la entrada del pecado, Dios permitió que el ser humano pudiera comer carne, pero Dios, aún en su grande amor, queridos amigos, nos mostró por lo menos qué carne comer que no causara tanto daño a nuestro cuerpo. Entonces, Dios en el Edén puso el alimento que Él deseaba para sus hijos. Por eso ahí el apóstol Pablo lo está recalcando, dice, todas las cosas fueron creadas, pero Dios creó cada cosa con un propósito, y lo que Dios creó para que fuera el alimento del ser humano, era bueno. Y la Biblia así lo dice, era bueno, y era bueno en gran manera, pero era bueno para ese fin. ¿Por qué les digo? ¿Por qué quiero hacer esa especificación? Era bueno para ese fin. Y por eso no es para desecharse, porque Dios lo creó para nuestro alimento. Sin embargo, si nosotros englobáramos en que todo lo que creó Dios, ahora con el simple hecho de orar, es bueno, violando el propósito para el cual Dios lo creó, yo creo que con una oración no me haría bien. Y voy a poner un ejemplo, y a lo mejor me voy a ir como a un extremo, pero me voy a ir a un extremo para que entiendan un poquito. Un ejemplo, Dios creó, no sé, una piedra, una madera, y entonces yo digo, pues como Dios lo creó, voy a orar y esa madera me tiene que hacer bien, porque yo ya oré
y la Biblia dice que todo lo que Dios ha creado no lo debo de desechar y con una oración va a ser de bendición para mi cuerpo. ¿Por qué les pongo este ejemplo extremo, queridos amigos? Porque a veces eso es lo que queremos hacer. Queremos agarrar algo para comer que Dios no lo creó con ese propósito y queremos hacer creer que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que con el simple hecho de orar, ese alimento ya va a ser bueno para mí. Entonces, queridos amigos, nosotros creemos que lo que realmente el apóstol Pablo está diciendo es que los alimentos que Dios dijo que eran buenos para el ser humano, esos alimentos nosotros los podemos tomar para comer. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando esto? Miren, había una filosofía que se había introducido, había conceptos que se habían introducido en el cristianismo que lo manejaban los gnósticos. Ellos creían que toda la materia era mala. De hecho, si ustedes se dan cuenta, dice que van a venir personas con esas ideas falsas prohibiendo hasta el matrimonio. Ahora, el matrimonio es una institución que Dios colocó, pero esas personas gnósticas creían que toda la materia era mala y por lo tanto uno como ser humano debía reprimirse de todo eso que, vamos a decir hasta cierta forma, como que era un placer para nosotros como seres humanos. La materia es mala, absténganse de casarse, es más, absténganse de esos alimentos porque consideramos que son malos. Por eso el apóstol Pablo dice, van a venir esas filosofías donde van a prohibir hasta casarnos, pero no hagan caso, porque esas no son doctrinas de Dios. El matrimonio es una institución que Dios ha creado para nosotros. Igual los alimentos que Dios creó para ese propósito, dice Dios, adelante, ustedes los pueden comer. Entonces, queridos amigos, como conclusión, como hemos visto a lo largo de este episodio, no hay creemos con la Biblia, creemos nosotros que no hay ninguna prueba bíblica para suponer que en el Nuevo Testamento los cristianos de la Iglesia Apostólica dejaron de obedecer las leyes de Dios respecto a las carnes limpias y las inmundas. En cambio, lo que sí encontramos son las palabras claras de uno de los apóstoles que dijo en Hechos 10:14, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Bueno, queridos amigos, yo creo que con esto podemos concluir cerrando esta serie y concluyemos lo siguiente. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento hay evidencia de que los animales limpios o inmundos se haya eliminado esa distinción. No lo hay. Examinando los textos, los pasajes en su contexto y entendiéndolos en el idioma original, no hay ningún respaldo bíblico para esta práctica. Entonces, queridos amigos, yo creo que pues tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Ahora, yo para terminar y cerrar ya con esta serie acerca de este tema, quisiera leer un versículo que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho. Como ustedes saben, Isaías, de hecho algunos le conocen como que, bueno, en Isaías está prácticamente todos los libros, ¿verdad?, de la Biblia. Y en los últimos capítulos, en el libro de Isaías encontramos versículos acerca de la tierra nueva, ¿verdad?, que hasta te hacen recordar acerca de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando tú lees versículos y dices, creo que parece que estoy leyendo Apocalipsis. Y en el capítulo 66 específicamente hay algunos versículos muy interesantes, pero quisiera leerles este que encontramos en el Isaías 66, del versículo 15 al 17. Isaías 66, 15 al 17. Y miren lo que dice. Quiero que escuchen las palabras para que intenten imaginar a qué evento se está refiriendo Isaías. Isaías 66, 15 al 17 dice lo siguiente. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y dice el 17, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Si ustedes pueden ver cuidadosamente
la escena que se está describiendo aquí es obviamente una escena de la segunda venida de Jesús. Ahora ya no viene como humilde, ya no viene como un bebé. Ahora describe una escena de poder, una escena de castigo, una escena de juicio, ¿verdad? Dice que viene con fuego, viene para dar, ahí dice, viene para dar castigo, para juzgar. ¿Eso cuándo va a suceder, queridos amigos? Pues en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en ese momento, cuando está aconteciendo eso, dice ahí, los que comen carne de cerdo y abominación. ¿Recuerdan cuál era la palabra que estudiamos en el Antiguo Testamento? Que se decía para las personas que comían esta carne, decía que era abominación a los ojos de Dios. Los que comen carne de cerdo, abominación y ratón, 3 animales impuros. Bueno, abominación abarca todos y menciona 2 animales en específico que están nombrados en Levíticos como animales impuros. Y dice, juntamente serán talados. Queridos amigos, ya estudiamos, en el Nuevo Testamento no hay evidencia. En el Antiguo Testamento es claro el testimonio de la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, yo creo que la palabra de Dios es clara y las leyes de los alimentos limpios e inmundos siguen vigentes hasta el día de hoy. Y yo quisiera hacerles una invitación. Si no queremos ser talados en la segunda venida de Cristo, sigamos las leyes alimentarias. No comamos nada abominable, como dice ahí, porque si no, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a dar castigo, como dice ahí, quizá estemos en ese grupo. Queridos amigos, yo quiero invitarlos para que hoy renovemos nuestro compromiso con nuestro Dios, fortalezcamos en lo que hemos creído, y si por alguna razón hasta el día de hoy pensábamos que el Nuevo Testamento nos daba permiso de comer este tipo de carnes, no lo hagamos más, ¿verdad? Como Pedro, digamos, ninguna cosa inmunda he comido jamás, o desde ahora ninguna cosa inmunda voy a comer jamás. Ojalá y amigos, esta sea nuestra resolución. Y bueno, pues ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio. Y como les digo, con esto concluimos esta serie de este tópico que hemos estado hablando. Ojalá ya haya quedado claro. Ha sido un placer estar con ustedes en este episodio. Le agradezco a mi papá, a Caleb, también por haber estado aquí. Y bueno, pues sin más que decir, nos despedimos de ustedes. Dios los bendiga grandemente. Y primeramente, Dios, nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Amén.